Bueno, en solo 2 jornadas creo que las profes han hecho de verdad un buen trabajo, Lucía. ¿Habéis identificado ya los proyectos? Ayer dije que iba a miraros los ojitos, a ver cómo sonreíais. Veo que estáis satisfechas de que habéis hecho un buen trabajo. Creo que es momento de que veáis que tenéis objetivos cumplidos y ahora lo pasemos también bien con una persona que viene a inspirarnos. Es, como ya sabéis por el programa, el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, un hombre al que yo admiro enormemente, entre otras cosas porque, como digo, tenéis que mirar ahí los créditos que tenemos, las personas, las compañías que nos apoyan, y tenéis a Iberia. Iberia es una compañía convencida en impulsar el liderazgo femenino, convencida en impulsar la formación, que a través de chicas imparables como vosotras podamos tener en el futuro mujeres en todas las posiciones. Esto es algo importantísimo cuando lo conseguimos de hombres en el top. Como yo os decía esta mañana, necesitamos que las compañías se lo crean, que de aguas arriba hacia abajo se genere capilaridad. Por eso, recibimos, y lo vamos a hacer ahora, vamos a empezar con un fuerte aplauso a nuestro invitado. Gracias a vosotros, presidente, por acompañarnos, por apoyar a las chicas imparables. Y bueno, yo voy a decir que su carrera es una carrera de superación y de esfuerzo como hay pocas. Es un hombre que estudió económicas, empresariales y ingeniería aeronáutica. Y a partir de ahí, pues trabajar, que es lo que toca en la vida. Comenzó en mantenimiento, comenzó a trabajar, pero en el sector en el que ahora está, comenzó en Ernostrum en mantenimiento. Y ahí destacaba, se le veía qué es lo que tenéis vosotras que hacer, y a partir de ahí objetivos cumplidos, irse superando. Bueno, de ahí le ficharon a otra compañía de Ernostrum, saltó a Iberia Express. En Iberia Express también tuvo otras responsabilidades. De ahí saltó a Vueling. En Vueling llegó a ser CEO y presidente, y ahora es el presidente de Iberia. Es decir, que son las carreras de constancia. Ya sé que él dice, tampoco no me presentes, pero es que quiero poner en valor la persona que tenéis para que luego también, que nos va a hacer además una presentación, le podáis vosotras preguntar qué es lo que nos gusta. Antes de nada, puesto que tenemos la mente muy permanente puesta en algo que también lo comentábamos ayer, forma parte de la preocupación presente de todas nosotras, de todo el mundo, como es la invasión de Ucrania, la guerra de Ucrania, que nos tiene a todo el mundo devastados. Hoy llega el primer avión con refugiados, y lo traéis hoy. De Budapest, sí. De Budapest. Invierto esta charla porque, conociendo esto, la verdad es que creo que también merece la pena que empecemos por aquí, ¿no? Porque siempre hablamos de futuro, hablamos de esperanza, y vamos a tener hoy este vuelo. ¿Cómo es? Que nos encoge el corazón hablar de esto, Javier. Gracias por acompañarnos. Nada, al revés, a vosotros, gracias por invitarme, yo estoy encantado. A ver, yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría hablar, y por daros una perspectiva quizá distinta sobre las empresas, es que las empresas cada vez más no solamente pensamos en la cuenta de resultados y en los accionistas, ¿no? Sino que tenemos una visión más esférica, ¿no? de las cosas que podemos aportar a la sociedad, y tenemos en mente incluso los objetivos de desarrollo sostenible, y todo eso forma parte de nuestras discusiones. Entonces, y luego hablaremos de algunos temas de eso, pero en concreto este es uno de ellos, ¿no? Siempre que hay alguna cuestión, algunas tan difíciles como este tema de la invasión de Ucrania, nosotros pensamos, oye, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Evidentemente siempre sale, oye, dinero, el dinero siempre ayuda, ¿no? Pero muchas veces cada una de las empresas tiene medios o tiene cosas que le permiten que la ayuda sea más directa o que sea más precisa en lo que se necesita, ¿no? Entonces, nosotros, algo que nos resulta relativamente sencillo es,
oye, volar a determinadas ciudades o cambiar el tamaño del avión para que puedan venir más personas o para que pueda ir más carga humanitaria. Y en todas esas cosas, pues en Iberia la verdad que hay un equipo estupendo que siempre está dispuesto a colaborar. Hay un montón de empleados que siempre se presentan voluntarios para este tipo de cosas. Y bueno, pues así surgió la idea de ir a Budapest, que está cerquita de Moldavia relativamente y cerquita de Ucrania, porque nosotros a Ucrania no volábamos, a Kiev no volábamos. Y hay un montón de refugiados, como podéis imaginar, en Moldavia. Y bueno, pues los refugiados de Moldavia a través de Budapest pues están viniendo a España. Yo creo que hay un esfuerzo colectivo que lo estáis viendo a través de los medios de comunicación, y yo creo que el tema solidario, en concreto en España, pero en muchos otros países, ha tomado una dimensión que antes no tenía, lo cual yo creo que es para sentirnos orgullosos. Y hombre, no estoy convencido de que la solidaridad vaya a acabar con la guerra, pero sí que al menos pues tenemos que tratar entre todos de mitigar los efectos de esta situación tan terrible que estamos viviendo. Sin duda, yo siempre hablo además de los liderazgos humanistas, de lo importante que es lo que él está diciendo, ¿no? Que no solamente nos pongamos a la cuenta de resultados o a organizar una empresa, o vosotras que estáis haciendo un proyecto, a decir, bueno, pues voy a querer que el proyecto triunfe, sino darle una causa, una dimensión más sólida, y que los líderes se empapen de todo esto, sean así, ayuda, por supuesto, cambia el registro de la organización. El avión lo habréis puesto más grande. ¿Y cuántas personas vamos pues a...? 350. 350. Sí, 350. Vamos a dar 350 bienvenidas. 350 bienvenidas, sí. De hecho, yo creo que, bueno, está conmigo hay gente de Iberia, está Laura de Comunicación y María Bello también de Recursos Humanos, por si luego queréis pasarle vuestro currículum. Es la chica de Rosa Chicle. Y Laura estaba preparando un poco porque yo creo que estas cosas y siempre hay por decirlo así, te mueves al filo de nosotros no nos gusta, digamos, sacar pecho de las cosas que hacemos, porque me parece un poco frívolo, ¿no? Pero sí que creo que estas cosas tienen que tener una cierta repercusión y una cierta relevancia para que la gente entienda, insisto, la dimensión distinta que tienen las empresas de la que podían tener en el siglo pasado, incluso porque los propios empleados sientan ese orgullo de pertenencia a una organización, porque los componentes emocionales, o sea, ahora seguramente vosotras sois jóvenes y a lo mejor pensáis más en el dinero. Yo pensaba en el dinero, ¿no? Y en tener un trabajo y en cómo desarrollas tu vida y todo eso, pero llega un momento en que, como en el trabajo pasas tanto tiempo, tienes que tener un componente emocional que te haga que estés a gusto, porque si no estás a gusto en el trabajo es que simplemente es demasiado tiempo. Entonces, que tú te sientas identificado con una compañía y con las cosas que la compañía hace y que te sientas partícipe es muy importante, y no solamente a mí ahora que me toca jugar el rol de responsable de la compañía, sino para todo el mundo. O sea, en Iberia somos más de 16.000 personas, más de 16.000 familias que también les gusta ese sentimiento de pertenencia a algo. Sentir ese orgullo, ¿no? Y además es que creo que cuando hacemos acciones así que son positivas hay que contarlas para que esa acción sea contagiosa. Tiene razón el presidente, yo también lo pienso. Cuando, por ejemplo, nosotros en 50-50 contamos todas las acciones que hacemos, es que queremos contagiar la causa de la igualdad, y si no la contamos se desconoce más, y por lo tanto pues en lo que podamos contribuir. A mí me parece genial. María ha dicho que sí a lo de los currículos. María, tú no sabes lo activas que son, ¿eh? Tú no a ver, nos encanta, o sea, una de las cosas que activas que son. A nosotros, bueno, María lo sabe, una de las cosas que estamos buscando en Iberia y que están buscando todas las empresas, y en eso yo creo que tenéis suerte, sois una generación que está en el punto justo de maduración, por decirlo así. Las empresas estamos buscando liderazgos femeninos, y los liderazgos femeninos, tú me dices, bueno, yo tengo 16, 17 años, 15, ¿qué me estás contando? Pero el tiempo pasa muy rápido y las cosas empiezan a construir con un poco de perspectiva, ¿no? Y lo que decía, en las empresas no es que estemos buscando esto simplemente porque sea como una moda, es que en las empresas nos hemos dado cuenta de que la diversidad en general te lleva a ser mejor. Y la diversidad de género es un tipo de diversidad, ¿no? Pero nosotros estamos buscando diversidad cultural, diversidad de distintas, porque fijaros, una compañía como Iberia, que tiene tantos lazos con América Latina, pues es muy importante que tengamos liderazgo de personas de América Latina dentro de la compañía, ¿no? Entonces, aunque ahora seguramente lo veis desde una perspectiva completamente distinta a la que yo voy a tratar de trasladar, nosotros estamos buscando
ese tipo de liderazgo. Porque ese es un tipo de liderazgo que nos va a llevar a ser mejores en el futuro. Y yo siempre pongo un ejemplo, y es que desde un punto de vista profesional todo el mundo es capaz. Puedes encontrar a gente que sea capaz. Y lo que las empresas no quieren, y seguramente vosotras tampoco, es hacer un trade-off entre talento y género. Nadie quiere que le ofrezcan un trabajo por su género. Pero lo que sí que es cierto es que partimos de una situación que no es igualitaria hoy. Claro, por eso hacemos Entonces, esto. Si hay que hacer un esfuerzo claro. para que esa situación se revierta. Porque si no haces un esfuerzo, la inercia no te lleva a que esa situación se revierta. Por ejemplo, nosotros, es una tontería, ¿no? Pero en recursos humanos, insisto, nosotros no vamos a coger nunca a un candidato porque sea mujer. Simplemente por eso. Pero lo que sí que vamos a hacer es que en nuestros procesos el proceso sea igualitario. O sea, siempre que a lo que antes era la famosa terna de los candidatos finales, ahora buscamos que haya 4 candidatos y que al menos 2 sean mujeres. Porque si no, tú ya estás tomando una decisión dentro de un contexto en el que el bias que tiene en las organizaciones te hace a que la mayoría sean hombres. Que ya llevaríamos sobre todo en determinadas profesiones. Bueno, yo es una compañía que admiro, pero eso lo voy a dejar para después. Luego os voy a contar por qué. Él nos trae una presentación y quiero que la veamos y después seguimos hablando y después vosotras preguntáis. ¿Te parece bien, Javier? Sí, sí, yo voy súper rápido con la presentación. Para ¿no? que... Sí, pues colócate donde mejor la veas y yo también, vosotros. Que no me la quiero perder. Yo estaré paseando por aquí. Y damos No sé, no, por aquí no voy a pasear mucho, porque está el este. Bueno, pues lo que os decía, bueno, primero de todo, quiero darle las gracias a Gloria y quiero darle las gracias a toda la organización. Para nosotros, la verdad que desde Iberia es súper gratificante participar en lo que es el programa, y para mí personalmente la verdad que pues es un momentito de pasar aquí un sábado por la mañana de forma agradable. Ya estáis acabando, ya solo os queda esto por pasar hoy, así que disfrutéis, como decimos nosotros, abrocharos los cinturones y espero que en 20-25 minutos os pueda contar esto y así tenemos tiempo para que podáis hacer alguna pregunta si os interesa. Yo os quería contar cómo la innovación nos ha ayudado dentro de Iberia a pasar distintos durante esta crisis, ¿no? Cómo lo hemos utilizado. Os quería contar también cómo en Iberia hemos tenido una visión, como os decía antes, un poquito más esférica respecto a lo que era el puro negocio. Os quería contar, porque sé que estáis empezando a trabajar en eso, cómo muchas startups nos han ayudado y han formado parte de ese desarrollo. Y os quería también contar cómo desde la perspectiva de una compañía quizás grande como la nuestra hemos tratado de quitarnos, de romper el techo de cristal. O sea, vuestra vida va a ir de romper techos. O sea, vais a ir rompiendo techos. Eso estad convencidas que eso os va a ir pasando. O sea, le pasa a todo el mundo. Yo creo que a vuestra generación le va a pasar más. Te vas encontrando cosas que dices, joder, es que ahora, y las cosas van pasando. Y cuando te das cuenta, pues en lo que quieras hacer profesionalmente o en lo que quieras hacer personalmente, has ido rompiendo barreras durante toda tu vida. Y lo último que quería también es, bueno, pues como os decía antes, aquí está María de Recursos Humanos, para nosotros contaros lo que es Iberia y contaros lo que son algunas profesiones donde todavía hoy las mujeres son minoritarias. O sea, es decir, solo el 6% de los pilotos de Iberia son mujeres. Y los pilotos, las pilotos mujeres son muy buenos pilotos, pero solo tenemos un 6%. Ingenieros aeronáuticos es todavía una profesión donde la penetración femenina es limitada, y nosotros tenemos un montón de ingenieros aeronáuticos trabajando en mantenimiento, trabajando en ingeniería. Todo este tipo de profesiones, la formación profesional también, si esa es vuestra vocación, en formación profesional, pues los técnicos de mantenimiento de aeronaves son una profesión minoritaria en el género femenino, con lo cual quiero también trataros de convencer de que Iberia es una buena compañía donde trabajar. Voy a ir pasando revista muy rápido a cómo hemos ido afrontando los distintos años de la crisis. Primero, en el año 2019, por daros una pincelada de dónde estamos, en el año 2020, como sabéis, en marzo todo se paró. ¿Qué hemos hecho como compañía para tratar de que poner en marcha un poco a la sociedad? Luego después, cuál ha sido nuestra apuesta tecnológica en la recuperación, y también un poco hablar del futuro. Y en el futuro me gustaría hablar de dos cosas, de sostenibilidad y de diversidad de género, ¿no?
Entonces, bueno, en el año, simplemente porque sepáis, Iberia, los que no nos conozcáis, tenemos casi 100 años, pues somos más de 17.000 personas trabajando en Iberia y bueno, tenemos 3 negocios distintos. Tenemos un negocio que es todo lo que hay alrededor de los aeropuertos y toda la gente que ayuda, desde los mostradores hasta las maletas. Tenemos otro negocio que es de reparación de aviones y luego tenemos el negocio por el que más se nos conoce, que es el de transportar pasajeros, ¿no? Volamos a todo el mundo y bueno, en el año 2019 la verdad que estábamos en una situación dulce, estábamos en una situación donde la compañía pues tenía resultados récord, estábamos contratando un montón de gente, estábamos haciendo un montón de proyectos y de repente nos encontramos con que todos nuestros aviones se pararon. En el año 2020, al principio, se pararon. Eso es una situación que para nosotros fue muy difícil desde el punto de vista empresarial y muy difícil desde el punto de vista personal, porque una de las cosas que sientes es la responsabilidad de todo el mundo que trabaja contigo y todo el mundo se tuvo que ir a casa porque no teníamos trabajo, los aviones estaban parados, ¿no? Entonces, en ese momento, como compañía, teníamos que tomar una decisión muy importante, que era, oye, nos quedamos parados y vemos a ver cómo aguantamos el chaparrón, o seguimos trabajando y tratamos de trabajar en lo que se pueda trabajar y en lo que se pueda ayudar. Y elegimos la segunda. Entonces empezamos el año 2020, en lo peor de la crisis, tratando de hacer cosas que nosotros no habíamos hecho nunca. Bueno, volar aviones lo habíamos hecho siempre, ¿no? Pero hicimos cosas que Iberia como tal no había hecho nunca. O sea, hicimos vuelos de repatriación, más de 70 vuelos de repatriación, vuelos muy emocionantes. Yo no estuve en ninguno, pero he estado con las personas que hicieron ese tipo de vuelos y me contaban, vivencias imborrables, ¿no? O sea, hemos volado, por ejemplo, yo que sé, a Australia, hemos volado a Filipinas. Entonces había españoles en aquel momento de la pandemia, donde no sabíamos qué iba a pasar, que estaban en Filipinas y querían volver a España. Entonces, muchos de estos vuelos se hicieron con voluntarios, cuando en aquel momento, al principio de la pandemia, como sabéis, pues todavía no sabíamos cómo funcionaba la pandemia. Y no sabíamos si la gente se moría simplemente con ir. Íbamos con trajes de astronautas ahí a China y te metían en un hotel, te daban la comida por debajo de la puerta y luego después traías a los españoles y se vivían momentos muy emocionantes. En los vuelos de carga sanitaria, claro, los primeros vuelos donde se trajeron los respiradores, cuando no había respiradores en España, eran situaciones como muy emocionantes que luego evidentemente han continuado con el transporte de las vacunas y con todo eso. Gracias, Gloria. Empezamos a hablar un poquito de tecnología. En aquel momento, una de las cosas que sucedía es que no teníamos canales, o sea, había canales tradicionales donde nos relacionábamos con los clientes, pero había otros canales que eran muy pequeñitos en ese momento, como era el WhatsApp, pero que de repente explotó. Y os quería hacer referencia a esto porque esta es una de las cosas que explotó y que tenía su origen en una pequeña startup. Una pequeña startup que estaba trabajando con nosotros en desarrollar un canal que, bueno, vosotros es súper habitual, pero que puedes utilizar para conectarte con una compañía. Es súper sencillo. Bueno, le tienes que dar un determinado volumen, porque nosotros tenemos como 1,5 millones de conversaciones al mes. Entonces, bueno, pues claro, va sumando y entonces le tienes que dar un determinado volumen. Si además esto lo unes a tecnología que también existe, que son los chatbots, pues de repente puedes abrir el abanico de comunicación con tus clientes en un canal que es súper habitual para ellos, que es mandar un WhatsApp. Tú mandas un WhatsApp, el chatbot identifica la petición que estás haciendo, te da una respuesta que en general tiene bastante eficacia en lo que te está respondiendo, pero si no, luego puedes pasar a tener un chat con un operador. Bueno, esto nació, insisto, con una startup muy chiquitita a la que de repente pues se le dio un volumen brutal, ¿no? El Manage My Booking es otra aplicación que también nació con otra startup. Durante ese momento se tuvieron que cancelar todos los vuelos. Entonces nosotros teníamos millones y millones de pasajeros que no podían volar y que tenían que gestionar su reserva. O sea, nosotros queríamos devolverle el dinero, pero no era posible devolverles el dinero, porque simplemente eran demasiados. Entonces también hubo que lanzar esta aplicación para que cada persona pudiera manejar su booking. Porque para nosotros era imposible, digamos, hacer esa gestión para todos ellos al mismo tiempo. Insisto, esto también fue una iniciativa con una startup. Otra distinta, esta me la voy a pasar. Esta de aquí también fue ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama la hora? Smart Bell. Smart Bell.
Esta era también otra pequeña startup que trabajaba con nosotros para una cosa distinta, pero parecida. Ellos estaban trabajando en cómo generar experiencias. Antes hablabais, bueno, era una cosa parecida a la que hablabais en el penúltimo grupo, pero ellos estaban, digamos, trabajando en cómo, a través de una app, pues tú podías generarte un poco tu viaje y tu itinerario cuando llegaras a un sitio y contactar con gente, contactar con guías y crear un poco esa red, ¿no? Entonces, de repente, les tuvimos que utilizar para otra cosa. Y es, cuando se empezó a volar, había un montón de restricciones distintas que cambiaban a cada momento dependiendo de los países. El número de casos era, bueno, no te voy a decir infinito, pero era... yo qué sé, había gente que decía, no, yo es que vengo del Salvador, hago escala en Madrid y voy a París. Hostia, pues eso es un tipo de restricciones. Oye, yo voy de Madrid a París, ese es otro tipo de restricciones. Entonces, se creó una página con unos mapas interactivos en los cuales cada persona podía mirar, oye, mira, yo voy a este sitio desde este sitio, y él se podía descargar la información de lo que necesitaba. Esto era una startup muy pequeñita que ya te digo que estaba haciendo una cosa así como para, te voy a decir, miles de personas, pero pocos miles de personas, y de repente crearon una cosa que solo en el año 2021 tuvo más de 7 millones de visitas. O sea, es una manera en la que también os quería transmitir eso, ¿no? Que para nosotros en una empresa grande, aparte que tenemos nuestro departamento de innovación, muchas veces nos apoyamos en empresas pequeñas que son mucho más ágiles. Nosotros les damos el apoyo, porque cuando tú tienes una empresa pequeña, muchas veces lo que te falta es la escala. Es decir, oye, tú quieres hacer esto, pero dices, bueno, pero ¿cómo pruebo yo esto con 100.000 personas? Nosotros en muchas de las cosas que hacemos tenemos 100.000 personas, tenemos 25 millones de pasajeros al año. Entonces, enseguida darle escala y que esas herramientas se puedan probar es muy sencillo. Y luego también pues les damos apoyo financiero y ya digo que a veces establecemos relaciones comerciales, ¿no? Bueno, en el año 21 pues volvió de alguna manera, o empezó a volver, digamos, la normalidad, ¿no? Entonces, aquí ya no había tanto cambio en las restricciones para volar, pero lo que sí que había era restricciones distintas en los distintos países. No cambiaban de manera tan habitual, pero había muchas. Y entonces aquí fuimos adaptando distintos protocolos para distintos países. Por ejemplo, Verifly es una cosa que es una app que se hizo de manera independiente de Iberia también por un equipo y que utilizamos para los vuelos en Estados Unidos. IATA, como asociación de aerolíneas, creó una cosa que se llamaba IATA Travel Pass, que lo que nos hacía era, estaba muy enfocada a los vuelos a América Latina, y nosotros fuimos los primeros que la desarrollamos para esos vuelos. Y luego AirCheck es una cosa que hicimos internamente y que todavía se mantiene, que es, tú puedes chequear, porque antes hablabais de situaciones de estrés. Una situación estresante es cuando llegas a un aeropuerto. O sea, cuando tú llegas a un aeropuerto, hasta yo que vuelo 200 veces al año, llegas allí y dices, uy, te pones nervioso, sobre todo si vas con la familia, ¿verdad? Vas con los niños y dices, y hay mucha cola o hay... Entonces, el que te encuentres cualquier dificultad en el aeropuerto es una situación muy estresante. Si el señor del mostrador te dice, uy, es que no tiene usted el papel de no sé qué, tú ya te bloqueas. O sea, aunque vayas a tardar 2 minutos en tener ese papel. Entonces, esto lo que te permite es chequear en un entorno cambiante y complejo que tienes toda la documentación antes del vuelo. Entonces tú ya llegas con un check, de hecho lo que te mandan es un tick verde de que esa documentación está ya toda chequeada. Otro tipo de servicios que, a ver, al principio, una de las recomendaciones que nos hizo las autoridades era que hubiera poca interactuación de nuestros tripulantes de cabina con los pasajeros. Entonces, por ejemplo, decidimos dejar de dar comidas a bordo. Pero había determinados vuelos o determinadas circunstancias en que decíamos, oye, ¿cómo vamos a dejar a la gente sin comida? Pero podemos hacer algo para que no sea una venta a bordo donde vas paseando con un carrito, la gente va pidiendo, sino que tú pidas la comida antes del vuelo y yo te la doy empaquetada y tú te la comes allí. De hecho, en los vuelos de corto y medio radio se daba al entrar en el avión. Y eso fue Deliverfly, que también fue una app que se desarrolló para que, de manera muy sencilla, esto es, si lo piensas desde un punto de vista tecnológico, es súper sencillo. Es lo que hacéis los viernes cuando pedís comida. Básicamente pides comida y te llega. Entonces lo único que aquí pides comida y entonces te llega a la puerta del avión o te llega al avión dependiendo de los vuelos. ¿Vale? Y bueno, he ido muy rápido, pero quiero hablaros de los retos que tenemos del 2022 en adelante. Y quiero hablaros de sostenibilidad. Espera, voy a hacer una cosa antes de pasar a eso. Voy a hacer una pregunta a ver si estáis espabiladas o no. ¿Cuánto creéis? O sea, sabéis que cuando hablamos de sostenibilidad, uno de los temas que
tiene más impacto seguramente mediático son las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y se habla mucho de esto, habéis oído hablar de Greta Thunberg y de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto creéis vosotras que son las emisiones de todos los aviones del mundo? Yo me gustaría que fallaras, ¿eh? Menos que de todos los coches del mundo, sí. Pero ¿y hay un número? A ver, decir un número. No, de porcentaje. De todas las emisiones de CO2. 24, 10. Bueno, a ver, hay gente que se ha aproximado. A ver, en general, a mí me parece, pero son alrededor del 2%. ¿Vale? Son alrededor del 2%. Es cierto que cuando piensas en cuánto ocupa el debate sobre la aviación en el mundo de la sostenibilidad, en general piensas que es mucho más. Al menos yo tengo esa impresión. O sea, porque, para que tengáis otra referencia, la industria textil, a nivel mundial, las emisiones de CO2 son del 10%. A nivel mundial. Y se calcula que el 20% de las prendas que se fabrican no se estrenan. O sea, solamente lo que no se estrena de la industria textil es más grande que toda la industria de la aviación. O, por ejemplo, la industria marítima, de transporte marítimo, es responsable como del 4 y pico. Los coches, ahora no me voy a acordar, yo creo que son como el 10 también, o una cosa así, en el contexto global. O sea, sí, es mucho mayor que nosotros. Pero bueno, estamos donde estamos y entonces formamos parte del debate y estamos en el centro del debate. Pero a mí me gustaría reseñar algunas cosas uniéndolas a la parte de innovación y desarrollo tecnológico. Porque las aeronaves actuales son como un 80% más eficientes que eran hace solo unos años. Las emisiones se han reducido en un 50%. Y el 80% de las emisiones son en vuelos de largo radio, vuelos de más de 1.500 kilómetros para los que no existe un sustitutivo. A no ser que seas una niña noruega y te puedas venir en un barco de Nueva York a Lisboa durante un mes, no existe. O sea, si tú quieres ir a 1.500 kilómetros, solo hay una manera de hacerlo, que es por avión. Entonces, la tecnología nos tiene que dar la solución a esto. O sea, todavía esa tecnología no existe. O sea, lo que estamos haciendo las aerolíneas es transitar hacia una tecnología que no existe y que seguramente va a tener, bueno, uno o dos componentes. Es decir, uno es el tipo de combustible que se va a utilizar y en qué tipo de avión, en qué tipo de motor. Y esos motores todavía no están inventados. El tipo de combustible parece que hay un consenso en que estaría alrededor del hidrógeno. Pues el hidrógeno ya es un combustible en sí, es lo que utilizan para llevar los cohetes a la Luna. Lo que pasa es que si os fijáis en un cohete, si habéis visto un cohete, la mayoría de lo que hay en ese cohete es hidrógeno. Entonces, explotan todo ese hidrógeno simplemente para sacarlo unos kilómetros de la atmósfera. Si tuvieras que mandar ese cohete a 1.500 kilómetros, o sea, no te cabe tanto hidrógeno en ningún sitio, o sea, no te cabe en un avión. ¿En qué curso estáis vosotras? A ver, o sea, vosotras de química y todo eso ya habéis dado, ¿no? Vale. Entonces, sabéis lo de la presión y la temperatura. O sea, tú puedes meter hidrógeno en muy poco espacio, pero con mucha presión y muy baja temperatura. Entonces, eso es un reto, porque lo tienes que llevar a menos 150 grados y con una presión que te necesitas unas bombonas así de gordas. Entonces, claro, meter eso en un avión es un reto, porque además el hidrógeno es un buen combustible, pero es un explosivo. Entonces, bueno, todo esto lo vais a solucionar vosotras. O sea, lo único que necesitáis un poco de tiempo, pero vuestra generación va a resolver este problema. Va a resolver el problema de que los aviones puedan volar con hidrógeno, porque el hidrógeno lo que tiene es que es un combustible muy limpio. Primero, el hidrógeno lo puedes sacar descomponiendo la molécula del agua, con lo cual rompes la molécula del agua y te queda oxígeno e hidrógeno, que son dos cosas inocuas, y luego lo que haces es quemar hidrógeno. Entonces, cuando esto exista, el avión seguramente será uno de los medios de transporte más eficientes desde un punto de vista sostenible que exista. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las aerolíneas? Insisto, invirtiendo en esto. O sea, estamos invirtiendo en los aviones de nueva generación, estamos invirtiendo en los nuevos combustibles y pagamos un premium por esos nuevos combustibles para que ese dinero se reinvierta en investigación, porque esto tardará un tiempo. La gente que sabe de esto, por ejemplo Airbus, que fabrica aviones, ellos piensan que puede haber un avión pequeño, no un avión grande, un avión pequeño que vuele con hidrógeno en el año 2030, que tampoco falta tanto.
Uy, se me ha ido esto, no sé qué he hecho. Esto es táctil, ¿no? Esto yo creo que no. Ah, no, esto no es táctil. Yo creo que no. Bueno, Bueno, da igual. os dais cuenta cuánto hay de pasión, ¿no? En un liderazgo. De pasión, sí. Pasión. Bueno, a ver, solo me queda la última diapositiva, que es la más importante, y luego pasamos a las preguntas. La última es la que tiene que ver con diversidad de género. Lo que pasa es que la quiero poner porque hemos puesto una foto muy chula. Esta. Como os decía antes, estos son todos empleados de Iberia. Lo que os decía antes, para nosotros es muy importante, no para nosotros, para todas las empresas. O sea, vais a vivir una ola en ese sentido positiva, que juega a vuestro favor. Hay determinadas profesiones, como decía antes, como es el caso de pilotos, como es el caso de técnicos de mantenimiento, como es el caso de agentes de servicios auxiliares, como es el caso de ingenieros aeronáuticos, ingeniería en general, todas las profesiones STEM, donde el porcentaje de mujeres sigue siendo pequeño. Eso, si os gusta, porque estas cosas hay que hacerlas, no sé si con pasión, como dice Gloria, pero si os gusta, son terrenos abonados porque habrá más oportunidades en esos campos. Y luego la dirección de las empresas. Nosotros personalmente, o sea, en el grupo y en Iberia hemos tomado el compromiso de que haya un porcentaje de mujeres en nuestros equipos directivos. No llegamos al 50-50. Tenemos un objetivo de que sea el 40%. Mira, me lo sopla María. 40. Sí, a ver, para un número que me tengo que saber, ese me lo sé, 40. Y estamos ya por encima del 35, ¿verdad? Estamos por encima del 35 hoy en día, pero todavía nos queda. Y yo os quería transmitir eso, sí, en general, pero hoy que estamos aquí hablando de Iberia, lo que sí que os puedo garantizar es que cuando a vosotras os toque llegar al momento de buscar un empleo, en Iberia os vamos a garantizar varias cosas. Una, que vais a tener igual las mismas oportunidades que pueda tener cualquier chico a la hora de formar parte del proceso de selección. Que las oportunidades a lo largo de vuestra carrera profesional, lo que se os va a pagar, todo va a ser igualitario. O sea, no va a haber ningún bias negativo en ese proceso, y que las oportunidades para llegar a dirigir una empresa como Iberia van a ser las mismas para un chico que para una chica que se incorpora a nuestra plantilla. Así que yo todavía a lo mejor es un poco pronto, pero quedaros con el contacto de María, que en algún momento tendremos que... Vas a tener trabajo. Vas a tener trabajo. Si os gusta esto. Volvemos, presidente, a charlar un poquito sobre todo para oírlas a ellas. Bueno, yo no necesito esto. ¿Tú quieres esto? Si es que es muy cómodo eso, desde que lo va a ir. Sí, así. Es verdad que ayer le dije, Elisa, necesitamos otros taburetes. Oye, Elisa, perdóname, Elisa, que no quería decir nada del mobiliario del IE, que es perfecto, pero súper chulo, pero... Bueno, yo os había dejado una cuestión ahí que he dicho, no había visto la presentación, y digo, sobre la compañía y por qué admiro el trabajo, os lo comento luego. Ya nos lo ha dicho él. Estas cosas no deberían de pasar, pero pasan. Estas son situaciones del directo. Y justamente él ha hablado de eso, pero yo lo quiero poner en valor. Has dicho que en el 2020 se para todo. Si hubo impacto en muchísimos sectores, imaginaros con la cantidad de pasajeros. Has dicho 25 millones al año, por más o menos. Solo nosotros, Vueling otros 30. Os quedáis parados. Y también has dicho que fue una circunstancia muy difícil, empresarial y personal. A mí me gustaría preguntarte cómo se puede gestionar, cómo un líder puede gestionar esa situación que debe de ser, como tú has dicho, dura, pero que es muy difícil ponernos en tu piel y decir en quién piensas. Me imagino que en los empleados, pero ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo ante una situación que ellas puedan tener de... ¿no? A ver, es decir, yo digo, es más fácil de lo que parece. Para ponerte a venga y tiro. A ver, lo que pasa en general en estas compañías es que tienes un equipo estupendo. Y es cierto que pasan momentos duros también como equipo. Eso no os olvidéis nunca. O sea, yo personalmente creo que los liderazgos están construidos a base de otras personas. O sea, es muy difícil, a mí me parece, este tipo de liderazgo que existía en otros siglos, de gente que era como el tractor de toda una compañía, y yo en eso soy un poquito escéptico. Pero bueno,
volviendo a tu pregunta, solamente o sea, hay decisiones difíciles y en esos momentos pues estás con tu equipo a tomar decisiones difíciles. Hay decisiones muy difíciles, o sea, nosotros tuvimos que decidir parar los aviones y mandar a la gente a casa, no sabíamos cómo hacerlo. O sea, no sabíamos cómo hacerlo, nunca nos había pasado. ¿Esto es lo que más te impactó? O sea, bueno, el tener como yo digo, a tus costillas 15 o 16 mil personas y que no sabes lo que va a pasar, que son 15 o 16 mil familias, que no sabes si vas a poder pagar las nóminas, ¿sabes? Eso te ahoga, ¿sabes? Porque, a ver, en esta vida, como decía antes Gloria, yo también soy más creyente de un tipo de liderazgo humanista, ¿sabes? Pensar en las personas. Entonces tú piensas en tus personas, en tus equipos, pensábamos en los clientes. O sea, los clientes, o sea, una de las cosas que hicimos fue mantener la conectividad en aquellos sitios que podíamos. Y al principio eran vuelos donde perdíamos dinero, pero la gente que volaba en aquella época es porque tenía que volar. Y llevábamos vuelos con un 25% de ocupación y volaba muy poca gente. Pero es que era gente que tenía que volar, entonces teníamos que seguir dando el servicio. Claro, luego llega la otra parte que esta mañana entiendo que habéis visto con Goiri, ¿no? Que es, oye, ¿y qué pasa con el dinero? Porque el dinero también se nos acababa. O sea, nosotros teníamos un dinero ahí guardado en la hucha, pero cada vez que volábamos perdíamos dinero. Entonces, bueno, tienes que mantener ese equilibrio. Yo creo que son situaciones difíciles donde yo creo que a ver, volver a los básicos a mí siempre me ha ido bien. O sea, volver a lo que estudié. O sea, es decir, que la cuenta de resultados no se te olvide, que las cosas estas no se te olviden. Mantener la tranquilidad. Cuando la gente te está mirando, yo creo que tú tienes que mantener la calma. Aunque tengas la procesión va por dentro, pero si la gente ve que tú tienes que tener el liderazgo en ese momento y tú te pones nervioso, pues no ayuda. Y luego los equipos son fundamentales. O sea, tener gente profesional que sabe gestionar cada una de las áreas te hace sentirte muy cómodo. Porque dices, esto es como salir a jugar al fútbol. Yo que soy muy madridista. Si sales a jugar al fútbol y sales con los mejores, pues ya estás más relajado, ¿sabes? Ya estás más... Si sales un día y dices, joder, tengo 4 lesionados, no tengo delanteros, pues ya sales tú mismo pensando, ostras, hoy no sé yo qué tal me va a ir. Vale, y otra última curiosidad antes de darles paso. Te pido en eso brevedad, pero la fórmula es, no, porque quiero escucharlos ayer, y por Laura, pero la fórmula es innovación, 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 ¿no? Porque es que, o sea, de la manera que teníais que reinventaros, o sea, yo creo que en todo este tiempo no te has levantado un solo día diciendo, el día va a ser exactamente igual que ayer. No. Porque por la catarata de cosas que has dicho que pusisteis en marcha en el 2020, pero luego también en el 2021, y me imagino que ahora seguís igual, ¿no? Es decir, adaptándote, pensando en cómo das el servicio, pero ¿no da un poco de vértigo? ¿En qué momento uno siente miedo a tanto cambio? ¿Y qué haces? ¿Cómo te sacudes ese miedo? No, pues a ver, te tienes que sacudir los miedos. O sea, personalmente, por ejemplo, yo que ya soy más mayor, ya soy mayor. Cuando ves a las nuevas generaciones cómo gestionan este tipo de situaciones, es mucho más líquida, como dicen aquí en el Instituto de Empresa, con el Liquid Learning. O sea, es mucho más líquida, o sea, y eso te ayuda un montón. O sea, nosotros nos enfrentábamos a situaciones de esta, decir, oye, tenemos que sacar esta cosa para hacer esto. Y había gente que decía, pues no hay problema. Se ponían 4 chavales allí, lo sacaban y lo lanzábamos al mercado. Y lo probábamos y a lo mejor no funcionaba. O sea, no funcionaba como nos hubiera gustado. Y lo íbamos mejorando. Eso, para gente de mi generación, así como muy ingenieros, es difícil. Porque tú quieres tener el project plan, quieres que todo salga, quieres que no sé qué, y lo lanzamos en marzo del año que viene. Y eso no funciona cuando tienes este tipo de situaciones. Nosotros lanzamos, como dicen ellos, cuando teníamos el Minimum Viable Product, lo lanzábamos. Pero el Minimum Viable Product a veces era una app de esta que habían creado unos chavales en 3 días. Y tú lo lanzabas. Y entonces ahí había 3.000 o 4.000 o 5.000 clientes. Y daba algunos fallos y la volvías a tal. Y 2 semanas después habías hecho 5 releases. Pero creo que la innovación en eso es muy importante. Vosotros no vais a tener problema porque ya vivís en un mundo que es muy líquido. O sea, vivís en una situación, un mundo fluido, donde utilizáis distintas redes, utilizáis distintas cosas, todas al mismo tiempo. O sea, a ver, yo es que nací en un país donde había una cadena de televisión. Dímelo a mí. ¿Sabes? Entonces ahora hay miles de canales, ¿sabes? Es como... Cuando yo empecé en la televisión había una cadena de televisión. Fíjate el tiempo de aquello. A ver, chicas, manos. Y quiero poner en valor, la ingeniería, como la tecnología, es maravillosa cuando se pone al servicio de las personas. O sea, no es una cosa fría, no es una cosa que no vaya con nosotros, no es una cosa distante. Con alma, las compañías, y con alma, las personas dotan a todas las habilidades, todas las disciplinas,
de lo que necesitamos, que es las personas en el centro. Y es maravilloso escuchar esto, la aplicación en la vida diaria. A ver, hermanos, venga. Ole, qué bien. Allá vamos. Estáis las dos. Vale, a ver, ¿seguro? Vale. Tengo dos preguntas. Vale, primera, has dicho que habéis hecho muchos trabajos con muchas startups. Entonces, Sí. como nosotros ahora estamos desarrollando un proyecto de emprendimiento, te quiero preguntar, ¿contactaron ellas con vosotros o contactáis vosotros con ellas? O sea, ¿cómo se da a conocer, sabes, esa Vale. startup, el proyecto? ¿Y la otra? Y la otra era, como también has hablado de la igualdad, ¿tú has vivido algún momento que tengas que juntar al grupo de personas y hacer un cambio en la mentalidad, en el paradigma? ¿Sabes? Porque, como has dicho, hace 30 años no tiene nada que ver la empresa como es ahora. Entonces, ¿sabes cómo haces esa transición y que la gente crea, sabes, en ese proyecto de igualdad y apuesta por Es muy ello? buena pregunta. A ver, la primera, nosotros en concreto tenemos un programa que se llama Hangar 51, donde todos los años lo que hacemos es que le pedimos a un montón de startups y empresas que nos presenten sus proyectos. Y vamos haciendo una pequeña preselección y al final hacemos primero una preselección, para contártelo bien, de como 10 empresas con las cuales trabajamos durante 3 o 4 meses en lo que decía antes, en permitirles hacer algo con nosotros, con ya la escala, y invertimos un poquito de dinero simplemente para ver si sus productos son viables o no. Y una vez que ese proceso, me parece que dura como 3 meses o 4 meses, una cosa así, en general, bueno, pues luego ya tomamos la decisión de si trabajamos con alguno o no. En general, nos quedamos siempre trabajando con 2 o 3. Y eso es lo que hacemos todos los años. Y así es la manera en la que mantenemos ese flujo. Respecto a la segunda pregunta, cuesta trabajo. Y fíjate, te diría, en el tema de diversidad de género, gracias a Dios cada vez cuesta menos trabajo, pero hay temas que todavía en mi generación cuestan trabajo. O sea, por ejemplo, si tú quieres tener un equipo muy internacional, pues eso te obliga a hacer todo en inglés. Entonces, bueno, vosotras estoy seguro que habláis inglés ya desde la cuna, pero yo no hablaba inglés desde la cuna. Ahora llevo un tiempo que me siento obligado a hablar en inglés, a escribir en inglés. Entonces, cuesta trabajo. Lo que quiero ilustrar solamente es que cuesta trabajo y que a veces te encuentras con personas a las que les cuesta mucho trabajo. Pero también te digo, en el día de hoy, esas personas son expulsadas por la organización. Yo creo, no sé, aquí tenemos a 2 mujeres que viven en Iberia, pero te puedes enfrentar con situaciones en las cuales todavía te sientas como, joder, que esto, macho, fíjate que son unos cavernícolas, pero en general cada vez menos. O sea, yo creo que la organización y lo que vosotros os vais a encontrar en las empresas es mucho mejor en ese sentido. Javier, son las 55, ellas a las 14:00 seguro que ya tienen Perdéis el personas tren. que las están esperando abajo, y además es que la ejemplaridad de cuándo empezamos y cuándo acabamos la queremos llevar casi al límite. Así es que vamos a agrupar preguntas tú y rápidamente él va a ir contestando Es que son más difíciles. para tener a todas. Mira cuántas manos. Venga, vamos a Va. ello. Venga, a ver, rápido. Yo quiero estudiar algo relacionado con el STEMI, una ingeniería, pero por ahora no sé lo que quiero hacer. ¿Por qué elegiste la aeroespacial? Muy bien. Muy buena pregunta. Yo elegí la aeroespacial por casualidad y cuando acabé no me gustaba. Yo elegí la aeroespacial, sí. Yo era un chico de estos de sacar más o menos buenas notas, ¿no? Y entonces cuando mi padre trabajaba en una cosa parecida, yo no sabía lo que quería hacer y entonces yo dije, pues aeronáutico, que empieza por la A. Y entonces empecé a hacer aeronáutico, mi mujer que está aquí lo sabe, y cuando acabé, desde que estaba en segundo o en tercero, yo decía, si es que a mí no me gusta esto. Y por eso empecé a pensar en hacer empresariales. Y luego hice empresariales. Y cuando acabé empresariales, volví al mundo aeronáutico y he estado prácticamente toda mi vida en el mundo aeronáutico. O sea, no lo sé, yo elegiría algo que te guste. De todas formas, como sois tan jóvenes, te da tiempo a equivocarte 3 o 4 veces. La ingeniería es una formación sólida de base. Ahí no te equivocas. También es duro, ¿eh? Teniendo en cuenta que Iberia tuvo que enfrentarse a la crisis del COVID y supongo que también habrá tenido que enfrentarse a muchas más crisis, ¿cuál es tu consejo como líder para enfrentarte a una crisis imposible de prever con éxito y sacarte a ti mismo adelante y también a una empresa como Iberia? ¿Cuál es tu consejo personal? Yo os daría, no hay ninguna receta, ¿eh? Tampoco tengo seguro que hayamos hecho esto con éxito, pero yo mantener la calma creo que está bien.
en la medida de lo posible. Y yo creo que lo segundo es eso, volver a los básicos. O sea, al final muchas veces se nos olvida que una cuenta de resultados son matemáticas, o se nos olvida que tratar con personas es sociología. Entonces, volver a los básicos. O sea, no dejarte onnubilar por aquellas cosas que están alrededor y que simplemente son ruido dentro de la situación a la que te estés enfrentando. Nada, la mía es rápida, es simplemente si lo del contacto era de verdad, si nos quedamos con el contacto. Sí, María, oiga, de verdad. Oye, yo no... Pocas bromas aquí, ¿eh? Yo preguntaba que qué tipo de, o sea, con qué tipo de empresas y qué tipo de ideas, lo que has mencionado antes de Hangar 51, o sea, qué Sí. tipo de cosas buscáis en este momento. La verdad que es muy amplio, de todo. Mira, hay gente, para que te hagas una idea de los últimos con los que estamos trabajando. Estamos trabajando con gente que hace cosas con clientes, del tipo de experiencias de viajes o cosas así. Estamos trabajando con gente que nos ayuda a generar más ingresos. O sea, gente que se dedica a vender maletas o cosas, no maletas usadas, sino maletas que le ofrece a la gente nuestros billetes o nuestros servicios en distintos canales, por ejemplo, vía Facebook. Estamos trabajando con gente que está desarrollando nuevos materiales que, para explicarlo pronto y mal, se comen el CO2. Estamos trabajando con gente que tiene drones y que nos ayudan, por ejemplo, a hacer las revisiones de mantenimiento en nuestros aviones. O sea, con un dron y una cámara ven si tienen algún golpe, si tienen alguna cosa. O sea, es muy amplio, la verdad. En general siempre hay un componente muy tecnológico detrás, ¿eh? O sea, siempre suele haber algo, suele haber una app, suele haber un material que están desarrollando, suele haber un dron, suele haber algo que es más core de esa propuesta. Bueno, mi pregunta es acerca de la gente que contratáis. ¿Cuáles son así los requisitos o qué buscáis en una empresa a la hora de contratar? ¿Qué es lo que diferencia a una, empresa a una persona de contratarla a una en vuestra empresa? Pues, a ver, yo creo que en general las empresas estamos buscando personas que tengan experiencias diversas. Tampoco que se os vaya la pinza y os vayáis todas a la India ahora porque hay que tener tal, pero que tengan experiencias diversas, que hayan tenido... Vosotros empezáis con buen pie. O sea, que con vuestra edad hayáis tenido la inquietud de participar en un programa como este, es empezar con buen pie. Si yo voy a leer un currículum, digo, bueno, pues esta chica, joder, ya muestra un interés en determinadas cosas. Y en general es eso, que yo creo que buscamos personas. O sea, al final las notas están bien. Y las notas están bien, ¿sabes? Pero luego cuando te pones a gestionar una empresa tampoco haces muchas ecuaciones diferenciales. Suma, resta, multiplica, ¿sabes? Entonces, buscar personas, que sepan gestionar personas, que para eso yo creo que para nosotros es muy importante, ¿no, María? Y la actitud, ¿verdad? La actitud, sí. La actitud es algo muy importante. Bueno, no queremos dejar ninguna pregunta, aunque ya sé que vosotros... Aquí hay una chica. ¿Sí? Ah, sí. ¿Y ella también? Vamos, ya. Que a lo largo de la jornada de entre hoy y ayer nos han explicado que la competencia no es una debilidad, sino que puede llegar a ser una ventaja. Entonces, ¿en qué se diferencia Iberia con otras compañías de vuelo? Vale. A ver, yo siempre digo, los competidores y la gente que ha sido disruptiva en nuestro sector, como es la gente de los low cost, nos ha hecho mejores a las compañías. Es cierto que luego siempre tienes el rozamiento de que a lo mejor estás volando en la misma ruta y estás peleando por el mismo cliente y por los mismos ingresos. Pero en general, los disruptores a las distintas industrias nos hace que nosotros vayamos evolucionando. O sea, estoy bastante de acuerdo en eso de que la competencia no tiene por qué ser mala como tal. Te ayuda a mejorar. Hola, yo quería hablar, has hecho hincapié en la importancia de la diversidad dentro del negocio y tal. Y, entonces, bueno, espera, eso. Perdona, Entonces, y has dicho que quieres tener, por ejemplo, mínimo un 40% de mujeres en puestos directivos. Sí. Entonces, ¿qué le dirías tú a la gente que dice ahora que como hombre blanco es más complicado llegar porque estamos obsesionados con la diversidad? Como hombre blanco es más complicado llevar. Bueno, no lo sé, o sea, sí, entiendo lo que dices. O sea, yo déjame que lo formule de manera positiva. O sea, lo que sucede cuando estás en un equipo, como puede ser un equipo de dirección, el problema es que si tú tienes 7 hombres blancos, ingenieros aeronáuticos, piensan igual, pensamos igual. Entonces, la solución a la que podemos llegar va a ser peor, porque vamos a dejar ángulos que no vamos a mirar. Entonces, egoístamente las empresas, y si pensamos en los accionistas, es mucho mejor que tengamos un talento mucho más diverso, y como decía antes, más diverso también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista geográfico. O sea, yo qué le diría, bueno, es cierto que si tú piensas ahora yo qué sé, en las oportunidades que van a surgir de aquí al futuro, pues
Pero tampoco es cierto, no es cierto, porque lo único que va a pasar es que va a haber igualdad de oportunidades. Porque antes yo creo que teníamos, como dicen los ingleses, una unconscious bias que hacía que nos gustara la gente que es más parecida a nosotros. Entonces eso lo que te hace es que sea endémico en las organizaciones que haya más hombres y haya más hombres blancos o que haya más hombres con el mismo tipo de formación. Es típico en las empresas estas que era todo el mundo ingeniero de caminos o todo el mundo ingeniero agrónomo. Entonces yo creo que ahora las empresas nos hemos dado cuenta de que ese talento tiene que ser, insisto, mucho más diverso. Entonces, yo no le negaría a la mayor. Si alguien me dice, no, mira, es que ahora yo voy a tener menos oportunidades por ser hombre. No, tú vas a tener las mismas oportunidades por ser hombre. Lo que pasa es que hasta hace unos años tú tenías más. Entonces, eso puedes sentir que estás perdiendo algo, pero porque tenías más, no porque vayas a tener ahora menos. Ahora vas a tener las mismas. ¿No se llama 50-50? Pues Sí, 50-50, ya por eso vamos. Bueno, presidente, ¿te das cuenta la maravilla de programa que apoyáis en Iberia? Éramos inicialmente, estaba diseñado para 50 niñas y hay 70 porque no sabíamos cómo dejar tantas candidatas que cumplían todos los requisitos fuera. Así es que, enhorabuena. Antes de iros, quiero que levantéis la mano las chicas imparables que habéis venido de fuera, de Valencia, de Sevilla, de Barcelona, de Valladolid, de Salamanca, de Burgos. Decidme si me he dejado más sitios. ¿Quiénes? Para que sepa todo el mundo el esfuerzo que estáis haciendo. ¿Todas vosotras os podéis poner en pie? ¿Sí? ¿Tenéis que volver ahora? Muchas de vosotras seguramente con vuelos de Iberia. No bueno, sé. Vamos a darle primero un aplauso No, a él. volvéis con Vueling. No, a vosotras.